Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Bienvenidos a Yo y mi casa. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, en Guatemala y en las naciones. Si estás viendo en vivo este programa, reporta, envía tu saludo, tu comentario, tu petición de oración y quédate en sintonía porque hoy es un programa muy especial. Estaremos dando unos preciosos regalos para toda nuestra amable audiencia, así que quédate y estaremos compartiendo contigo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y también estos preciosos regalos que tenemos en esta oportunidad. Donde quiera que estés, recibe la paz, la fortaleza del Señor. Y qué importante es hablar de este tema. El tema de hoy se llama la inteligencia espiritual. Vemos que el mundo y vemos que los que estudian el comportamiento humano han identificado diferentes tipos de inteligencias. Una de las más comunes es la inteligencia emocional, el manejo de las emociones, el poder de los pensamientos, cómo desarrollarnos y cómo convivir con los demás. Hay otro tipo de inteligencia, hay personas que desarrollan algunas otras habilidades, dones o talentos. Y en fin, no queremos ahondar en esos temas que también son importantes para nuestra vida, pero creemos que la inteligencia espiritual es un desarrollo del creyente y que como hijos de Dios también debemos de fortalecer. Debemos de entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Y debemos también de cuidar esta preciosa naturaleza que Dios nos dio. Y lo que más debemos de desarrollar es la inteligencia espiritual. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo habla a esta iglesia que está en una ciudad llamada Colosas y está desarrollándose en el Evangelio de Jesucristo. Muchos gentiles y muchos judíos habían llegado al conocimiento de Cristo por el Evangelio y estaban desarrollando este nivel espiritual. Pablo explica acá que no se cansan de dar gracias a Dios para que los discípulos, los convertidos, fueran llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y también en inteligencia espiritual. Leamos el contexto para que entendamos lo que Dios nos quiere revelar en esta oportunidad. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que creo yo, esto es lo más importante de que tengamos inteligencia espiritual. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Qué preciosa enseñanza la que habla el libro de Colosenses a estos creyentes. Y el Espíritu Santo el día de hoy nos habla a nosotros. Todos debemos de desarrollar la inteligencia. Una de las inteligencias naturales, vamos a los colegios, vamos a las escuelas, vamos a las universidades y se desarrolla la capacidad humana de pensar y del conocimiento de la aptitud que tenemos. Pero ¿cómo desarrollamos nosotros la inteligencia espiritual? Quiero compartir en esta oportunidad 7 principios o 7 pasos que nos ayudarán a desarrollar la inteligencia espiritual. La primera es la oración. Debemos de entender que para recibir inteligencia espiritual debemos de tener fe. Y si usted es un hijo de Dios, usted es un creyente, usted ha pedido al Padre la reconciliación, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, así como decía el libro de Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, estábamos en pecado y ahora somos hijos de Dios.
empezamos a caminar en la fe y para recibir el conocimiento del Señor, del Espíritu Santo y revelación de la palabra, debemos de orar. El cristiano debe de permanecer en oración. La Biblia da el consejo que debemos de orar sin cesar, pero hoy podemos también pedirle al Señor que nos dé en su misericordia inteligencia espiritual, porque nos ayuda a que desarrollemos y que seamos aptos para toda buena obra. Sea que tú estés en tu trabajo, sea que tú estés en el mundo, sea que tú estés en la familia y por supuesto, los creyentes que queremos servir a Dios necesitamos la inteligencia espiritual. Así que el primer requisito para adquirir esa inteligencia espiritual es a través de la oración. Con la oración nos comunicamos con Dios. El libro de Santiago dice que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, la debe de pedir al Señor, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y solo tenemos que pedirla y nos será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 7. Pero debemos de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. No piense entonces el hombre que tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Así que podemos llegar a la oración, pedir con fe en el nombre del Señor Jesucristo que Él nos dé de su sabiduría, de su inteligencia espiritual. Podemos tener las demás inteligencias, pero descuidamos a veces la inteligencia espiritual. La comunicación con el Padre, la bendición que podemos de pedirle y solicitarle a Dios sabiduría para llevar nuestra vida, para desarrollarnos en lo que hacemos. El creyente de los últimos tiempos debe de pedirle al Señor inteligencia espiritual para discernir los tiempos, para ver cuál va a ser su desarrollo, cómo está su caminar. En la oración también recibimos de Dios la corrección, la guianza, la sabiduría. Hablando de la inteligencia espiritual, en el libro de Colosenses, esa palabra, inteligencia espiritual, viene de una raíz que significa pneumáticos y habla exactamente, esencialmente, de ese ser, viene de la palabra neuma, que es espíritu. Y entonces vemos que este ser interior, nuestro espíritu, recibe la sabiduría de Dios que hemos pedido en oración y entonces vamos creciendo en el espíritu. Cuando crecemos en el espíritu a través de la oración, vamos dejando los deseos de la carne, vamos entendiendo que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras van a ser guiadas por el Señor. Y entonces recibimos la fortaleza. Eso es lo que significa la inteligencia espiritual que nos habla el libro de Colosenses. Y el primer requisito es tener la fe y orar. Orar al Señor para que recibamos de Dios esa inteligencia. El segundo punto que queremos compartir para que usted y yo desarrollemos nuestra inteligencia espiritual es que nada podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia espiritual si no leemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos sabiduría. Nos da consejos para nuestra vida práctica, nos da consejos para guiar a nuestros hijos, nos da consejos para mantener un matrimonio feliz. Ojo, hay mucha gente que habla de la inteligencia financiera y logran acumular riquezas, logros y éxitos. Logran acumular grandes cuentas de banco, pero en su espíritu, en su ser interior, se sienten vacíos, frustrados. Vemos cada día que mucha gente está triste, deprimida, está angustiada, porque no tiene inteligencia espiritual. Y es ahí donde la palabra de Dios nos da la guianza, nos da el camino. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera, es la luz a nuestro caminar. Así que debemos de meditar de día y de noche, como declara el precioso Salmo 1. Bendito el varón, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Así que es importante que tengamos inteligencia espiritual a través de la revelación de la palabra. Y hoy queremos premiar la amable sintonía que usted ha tenido durante nuestros programas todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy vamos a obsequiar una Biblia, traducción lenguaje actual, letra gigante. Y vamos a también entregar un libro que es un bestseller, según el New York Times, es un libro para el matrimonio. ¿Cuál es el requisito para toda nuestra amable audiencia?
usted tiene que compartir en su muro el programa del día de hoy. Todos los que compartan en su muro el programa del día de hoy van a participar en el sorteo, en la premiación de estos preciosos regalos que en esta oportunidad tenemos. Y el próximo jueves daremos al ganador o la ganadora. Son 2 ganadores en esta oportunidad. El requisito es que tú compartas el programa del día de hoy en tu muro y estaremos anunciando a los 2 ganadores. Y el próximo jueves estaremos dando a conocer quiénes son los ganadores o ganadoras de estos preciosos regalos. Y el premio usted lo puede venir a recoger a Iglesia Yeshua Palabra y Poder el domingo 15 de octubre en el horario del servicio, el domingo a las 10 de la mañana. Quédate con nosotros, en un momento continuamos con más, con el tema inteligencia espiritual. Envíanos tus saludos, tus comentarios y tus peticiones de oración. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Inteligencia espiritual en la práctica. Cuando somos niños, necesitamos el cariño de nuestros padres para sobrevivir. Formamos nuestra sensación de valía personal en base a cómo ellos nos hacen sentir. Si percibimos que somos acogidos, amados, tratados con respeto, reconocidos, nuestra autoestima va creciendo. Pero si nuestros padres no nos dan el cariño que nosotros necesitamos, si percibimos que no somos acogidos, amados, validados, nuestra autoestima no crece, se estanca y queda pequeña. Peor aún, si uno de nuestros padres fue ausente, o porque se divorció, o porque simplemente trabajaba todo el día, o si uno de nuestros padres nos gritó, humilló o pegó, nuestra autoestima se reduce al máximo. Es muy difícil vivir con una autoestima tan baja. Todo lo percibimos como una amenaza a nuestra sensación de valía. A medida que vamos creciendo, tratamos de sobrevivir usando diferentes estrategias. Un mecanismo de defensa para poder sobrevivir con esta autoestima tan baja es crear un ego ruidoso, una imagen inflada de nosotros mismos que nos proteja de las amenazas, que nos permita desconectarnos de todo el dolor que llevamos dentro, que nos haga sentir poderosos, suficientes, mejores que los demás. Pero el problema con el ego es que esta imagen inflada de nosotros mismos no se mantiene en el tiempo. Es como si tuviera orificios por donde se sale el aire de nuestros logros, metas y reconocimientos. Nada es suficiente. Por ejemplo, cuando logramos una gran meta y somos reconocidos, se infla el ego, pero al poco tiempo se desinfla. Y buscamos más logros para seguir manteniendo esta máscara, esta falsa identidad. Somos esclavos del ego. Como presento en mi libro Inteligencia Espiritual en la Práctica, hay personas que pueden tener un ego muy silencioso. Son tolerantes, humildes y no tienen necesidad de alardear de sus logros a nadie. Pero hay personas que tienen un ego ruidoso, que se presentan como soberbios, intolerantes y agresivos. Quizás nuestro ego no sea tan ruidoso ni tan silencioso, pero todos encajamos en alguna parte del dial. Pero el problema del ego es que no nos damos cuenta de cómo nos manipula. El ego actúa de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando usted está en una reunión social con sus amigos y empieza a hablar mal de otra persona, es decir, empieza a rajar o a pelar. Por ejemplo, ve a una persona con tragos de más y empieza el raje o pelambre. Mira a José, siempre se emborracha, no vale nada. Pobre su mujer, le tocó de esposo un miserable. Pero, ¿qué gana hablando mal a espaldas de otra persona? Muy fácil. Inflarse, sentirse mejor. Cuando decimos ese es un miserable, en realidad estamos diciendo que nosotros no lo somos. Que nosotros somos mejores, más sanos, más mesurados.
En otras palabras, nos inflamos a costa de los demás y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Por otro lado, otra conducta del ego es estar a la defensiva. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que nos hemos equivocado, podemos verlo como un ataque directo a nuestra sensación de valía personal y tendemos a defendernos de forma automática inconsciente. ¿Qué hacemos? Buscamos culpables o peor, atacamos de regreso, sintiéndonos poderosos, escondiendo nuestra frágil autoestima con el ego. ¿Qué hacemos para liberarnos de la esclavitud del ego? El primer paso es tomar conciencia de que el ego nos controla. Es mirarnos al espejo y ver la realidad, no lo que el ego quiere que veamos. Cada vez que juzguemos a los demás, cada vez que mostremos nuestra brillantez, cada vez que nos pongamos a la defensiva, observemos el disfraz del ego en acción y tratemos de distanciarnos de esta falsa identidad. En segundo lugar, es importante tomar conciencia de que nosotros somos más que el ego. Somos seres espirituales, llenos de amor, compasión y felicidad. Solo nos hace falta ponernos en contacto con nuestro ser elevado y entender que el ego es solo una ilusión. Cuentan que un león llegó a una selva y les dijo a todos los animales: si no me mandan un animal por día, me los como a todos en este momento. Los animales hicieron un consejo de animales y decidieron que el primer animal a ser sacrificado iba a ser el conejo. El conejo llegó donde el león, agitado, y le dijo: león, aquí estoy para que me coma. He venido, pero casi me come el león que está al lado de la laguna. Dice que es el más feroz de la selva. El león le pregunta al conejo: ¿dónde está ese león? Yo soy el más feroz de la selva. No, dice el conejo. Hay un león que dice que es el más feroz de la selva, está al lado de la laguna. Llévame a ver ese león, le dijo el león muy amargo. Y el astuto conejo lo llevó a una laguna y le mostró el reflejo del león a la laguna y le dijo: ahí está el león. Y el león, viendo su reflejo, no entendiendo qué pasaba, rugió fuertísimo y el eco regresó el rugido. El león estaba convencido de que había otro león ahí y volvió a rugir y el eco regresó más fuerte el rugido hasta que no soportó más el león y se tiró al agua a pelear en realidad con su propia imagen y se ahogó. Como en la historia del león, nuestro propio ego nos hace infelices y al final puede terminar perjudicando y dañando nuestra vida. Tomemos contacto con el ser elevado que todos llevamos dentro y traigamos amor, compasión y felicidad a nuestras vidas. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Seguimos en el programa Yo y mi casa y este tema hablando de la inteligencia espiritual. Esperamos que le haya gustado el video y qué importante enseñanza de también cuidar nuestra inteligencia emocional y de fortalecer la inteligencia espiritual. Enviamos un cariñoso saludo y una muy cordial bendición a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía y que pueden reportar este programa. Recuérdense que todos los que compartan el programa del día de hoy van a participar en la bendición que tenemos de una Biblia, letra gigante, lenguaje actual, y un libro precioso para el matrimonio que se llama El Desafío del Amor. Un saludo muy especial a mi amor, a mi amada esposa Patti de Reyes, a nuestra hermana Andrea Lemus, también a hermana Reina Isabel Cetino, a Helmut García, un cordial abrazo y una bendición, a Alejandro de la Rosa, a Damaris Lima y a Rosario Ayala. Gracias por estar con nosotros. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, si tiene petición de oración, puede hacerlo. Sigamos avanzando en el tema de cómo podemos nosotros desarrollar la inteligencia espiritual. Vamos a ver un tercer punto que es muy importante y que no debemos de descuidar. El cristiano muchas veces ora,
lee la Biblia, pero no le gusta congregarse. Y hay muchos motivos para no congregarse. Pero el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice que debemos de mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Si tú dejaste alguna vez de congregarte, hoy es el día para volver a congregarte. Busca una iglesia, tienes una congregación que está esperando por ti. ¿Por qué es importante congregarnos? Para desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Porque ahí Dios ha delegado ministros, siervos y siervas de Dios que nos instruyen y nos dan la palabra. La Biblia habla que el deseo de Dios es que los ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros edifiquen a los santos para el desarrollo y la bendición de la iglesia. Debemos de congregarnos, debemos de asistir a la congregación, debemos de escuchar palabra de Dios, debemos de estimularnos unos a otros. Hay tanta gente que tiene dones y talentos, que al ver la capacidad y el desarrollo que alguien tiene, nosotros podemos aprender y recibir inteligencia espiritual. Tal vez el hermano servidor, el diácono, el anciano de la iglesia tiene discernimiento, tiene una palabra profética, puede orar por nosotros, puede ministrarnos. Tal vez el pastor puede darnos un consejo, una sabiduría de Dios. No tengo palabras para decir la bendición que es tener una congregación. Es por eso que si debemos y crecemos en el Espíritu, recibiremos de Dios esa inteligencia y esa sabiduría. Y al congregarnos, también recibimos la instrucción, la dirección. El púlpito en el cual se predica la palabra de Dios verdadera, en el cual se pertenece a una iglesia que está en la palabra, en la Biblia, que nos da y nos traza la sana doctrina, nos ayuda a recibir inteligencia espiritual. Por ejemplo, sabiendo de que este mundo pasa, que los deseos de los ojos nunca se sacian, que la vanidad de la vida, así como lo dice el libro de Eclesiastés, es vanidad. Y entonces somos fortalecidos. Llegamos a tal entendimiento y de inteligencia en el Espíritu que realmente vemos la vida como algo que debemos de aprovechar, ser fructíferos, desarrollarnos, pero realmente nuestra inteligencia y nuestro espíritu se está fortaleciendo. Así que es un buen momento, una buena reflexión. Si tú quieres inteligencia espiritual, debes de congregarte. Busca una iglesia que esté cercana a la palabra de Dios. Puede ser que te quede lejos de tu casa, pero no busques una iglesia solo por la comodidad, por el lujo, por el entretenimiento. Busca una iglesia que te motive a crecer espiritualmente. Veamos el cuarto requisito o el cuarto punto que quiero compartir en esta oportunidad, hablando de la inteligencia espiritual. Debemos de ser discípulos. Para ser discípulos, ya como vimos, nos debemos de congregar, pero el discipulado también requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que nosotros menguemos, que nos dejemos enseñar. La palabra discípulo requiere de que seamos manipulables, enseñables. No puede haber un discípulo rebelde. No puede haber un discípulo que esté siempre solamente buscando los defectos del maestro. Debemos de ser discipulados. Y Dios ha preparado hombres y mujeres dentro de las congregaciones para ejercer esta bendición. La Biblia habla que ningún neófito, ningún recién convertido debe de enseñar la palabra de Dios, porque puede caer en error, porque puede envanecerse. Al no tener inteligencia espiritual, puede decir, yo soy el mayor, yo soy el líder, yo puedo gobernarlos a estos. Cuando somos guiados por hombres y mujeres de Dios del Espíritu, somos discipulados, somos enseñados, somos formados para creer en la bendita palabra de Dios y podemos nosotros seguir esos pasos, ese ejemplo. Que nadie tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino tú sé ejemplo con tu conducta, con tu amor, con tu forma de enseñar. Así que debemos de perseverar en el discipulado. Si usted está siendo discipulado por alguna persona, tenga paciencia.
no apresure los tiempos, no crea todos los modelos humanos o métodos incluso que se meten ahora en las congregaciones de crecimiento rápido y de formación de discípulos que van a crecer de la noche a la mañana. El discipulado requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere la humildad del discípulo de reconocer que todavía hay áreas en su vida que el maestro, que el pastor, que el anciano, que el líder va a formar en él. El quinto punto creo yo que es la esencia de que si somos inteligentes espiritualmente, vamos a buscar la santidad. La Biblia habla que sin santidad nadie verá al Señor. Pero más allá de esto, un cristiano inteligente va a vivir en santidad. Y la santidad que Dios da, no la religiosidad, la santidad que Dios da no es imposición, no es algo externo, es agradar a Dios en todos mis caminos. Saber que mis manos están limpias, que mis pies están limpios, que yo puedo agradar a Dios con mi forma de vida. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Ahí es donde empieza la inteligencia. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que un cristiano inteligente va a vivir en santidad, va a querer agradar a Dios, va a buscar estar deleitándose con Dios, obedeciendo sus mandamientos, no por carga. Por eso Jesús explicó y dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tenemos inteligencia espiritual entendemos que el beneficio de vivir en santidad igualmente también nosotros lo recibimos. Tenemos paz, podemos desarrollarnos, podemos disfrutar de esta tierra y por supuesto, todos aquellos que vivimos en santidad sabemos y creemos que un día estaremos con Cristo sentados en lugares celestiales. Le queremos otra vez recordar que el día de hoy tenemos 2 premios para toda nuestra amable audiencia. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que compartir en su muro este programa. Hágalo en este momento, solo póngale ahí compartir. Y si usted comparte este programa en su muro de Facebook, va a estar participando en los 2 obsequios preciosos que tenemos el día de hoy. Estaremos entregando una Biblia, traducción lenguaje actual, con letra gigante. Y también vamos a dar un libro que se llama El desafío del amor, y es un libro premiado por el New York Times. Así que es una gran bendición tener estos 2 obsequios para nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en el programa el día de hoy. ¿Qué tiene que hacer? Solo publicar en su muro que usted está viendo y escuchando el programa del día de hoy. Y los ganadores el próximo jueves. Próximo jueves vamos a dar el nombre de el ganador o la ganadora o los ganadores de esta oportunidad. Y el premio será que usted lo tenga que estar viniendo a traer a Iglesia Yeshua Palabra y Poder el día 15 de octubre en el horario del culto. Queremos entregarle este premio especial a nuestra amable audiencia. Vamos entonces ahora a ver qué es lo que Dios desea acerca de esta inteligencia espiritual. Pero si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna petición de oración, donde quiera que estés, reporta en la sintonía del programa también. Envíanos ahí tu bendición para conocerte dentro de Guatemala o en las naciones donde quiera que estés. Quiero hablar acerca de este punto que si tenemos inteligencia espiritual, los creyentes lo podemos tomar. Y es la autoridad. Dios en su ministerio terrenal a través de Jesucristo impuso las manos sobre sus discípulos y los envió. Eso significa el término apóstol, enviado. Y Dios les dio autoridad para echar fuera demonios, para reprender toda clase de espíritus, para sanar enfermos y para predicar el precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Tenemos como creyentes la autoridad de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros también podemos recibir esos dones, esos talentos que Dios delegó para su iglesia, para ser de bendición. También tú y yo, si tenemos inteligencia espiritual, vamos a discernir el ambiente que nos rodea. Vamos a ver cuáles cosas nos alejan de la voluntad de Dios. Tomemos autoridad sobre el pecado. Tomemos autoridad sobre aquellas cosas que desobedecen a la palabra de Dios. No podemos ser amigos del mundo.
Debemos de resistir con la autoridad del Espíritu Santo y guiados por el Señor, con la inteligencia espiritual, podemos tomar la autoridad incluso sobre el mundo. La Biblia habla de hechos sobrenaturales, de que los discípulos hacían. Pero Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Así que podemos nosotros tomar la autoridad. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando de que es Jesucristo el que se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, Pablo exhorta a este discípulo llamado Timoteo, y Dios nos exhorta a nosotros por su Espíritu Santo y dice así: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Termina el consejo del apóstol Pablo a Tito. Vemos entonces que también nosotros podemos reprender las obras de la carne, podemos reprender las obras de las tinieblas, podemos evidenciar y ser expectantes de que Dios haga la obra. Por supuesto, nosotros no tenemos autoridad, la autoridad es Dios, es el nombre de Jesucristo el que tiene toda autoridad, pero nosotros podemos orar al Señor en el nombre de Jesucristo. Y sean reprendidas todas las obras de las tinieblas, sean reprendidos todos los enemigos de la iglesia, sean reprendidos todos los deseos de la carne. Así que debemos de tomar autoridad. Un cristiano con una inteligencia espiritual fuerte, desarrollada y que tenga la bendición de Dios, va a recibir esta delegación de Dios en la autoridad divina. Y también va a recibir la revelación de Dios para no abusar de la autoridad. Muchos cristianos han hecho mal uso de la autoridad. Muchos cristianos quieren pelear la guerra espiritual y no saben ni siquiera lo que es las huestes de maldad. Así que hay mucho desconocimiento. Mucha gente que solamente creyendo que al decir algo o al confesar con su boca algo, al reprender algo, las cosas van a tener que suceder. Cuando es Dios el que da la autoridad a sus siervos, a sus hijos, a los hombres inteligentes espiritualmente, a las mujeres que han decidido cumplir con los requisitos, amar a Dios y ser fortalecidas en el espíritu para tener la autoridad delegada. Y Dios es un Dios de autoridad. Dios bendice la autoridad. La Biblia dice que Dios ha puesto autoridades, aún las que nos gobiernan en el mundo. Dios es quien quita y pone reyes. Las autoridades fueron delegadas por Dios para bendición de aquellos que podemos cumplir las leyes. Y los que van a tener miedo son aquellos que las incumplen. La autoridad de un hogar es el hombre. La autoridad de los hijos son sus padres. La autoridad de la iglesia son los ministros, los siervos y siervas de Dios que han sido formados, delegados y que son inteligentes espiritualmente. Así que debemos de rogarle a Dios que nos dé la autoridad. En el nombre de Jesucristo, creer al Señor que podemos ser útiles con esa autoridad. Y nunca usemos esa autoridad para traer algún mal a una persona o a su pueblo que es la iglesia. Pidámosle a Dios la sabiduría necesaria para ser autoridades, que podamos tener la sabiduría de Dios, la inteligencia del Señor para desarrollarnos y comunicar los deseos de Dios. Y reprender las obras de las tinieblas, decirle al mundo que todavía hay salvación y reconocer que nosotros solamente somos delegados por Dios. El que tiene la autoridad completa es Jesucristo. Por último, hablando de esta inteligencia espiritual, una persona que tiene su fortaleza espiritual, tiene inteligencia espiritual, va a servir a Dios, va a servir a los demás y por supuesto
va a ser un hombre, una mujer diligente en el servicio al Señor en su iglesia. Y recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es un nombre de una congregación, la iglesia no es un hombre, la iglesia no es una mujer. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y si somos inteligentes espiritualmente, vamos a servir al Señor. Vamos a servir también a llevar la luz de Cristo a las naciones. En lo que hacemos. Mucha gente dice, yo quiero servir a Dios, yo soy inteligente espiritualmente y solamente dentro de las 4 paredes de una iglesia sirve al Señor. Yo te vengo a decir que el servicio a Dios lo cumplimos todos los días. Debemos de desarrollarnos en la familia, en el trabajo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestras comunidades. Gente que está esperando que los hijos de Dios con inteligencia espiritual sirvamos al Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, es uno de los versículos que a mí más me gustan porque habla de los administradores. Pero no solamente debemos de ser administradores de Dios, debemos de ser fieles. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú eres un administrador nada más de los misterios de Dios. Yo nada más estoy cumpliendo y sirviendo a Dios por amor, por gracia, por la salvación y la bendición que el Señor ha permitido tener. Así que debemos de ser fieles. Si eres inteligente espiritualmente, vas a servir en tu comunidad, en tu trabajo. Va a haber un desarrollo espiritual en ti. Cristo mismo se nos presenta como el servidor mayor. Y dijo Jesucristo, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Yo vengo a dar mi vida. Y es el ejemplo más digno y más precioso que tenemos. Con los dones, talentos, bendiciones, con la revelación que tienes, con todo lo que Dios ha hecho en tu vida, con todo lo que Dios está haciendo, debes de servir a Dios. No te canses del servicio. Mucha gente está decepcionada porque ha permitido, al no ser inteligente espiritualmente, que un mal testimonio, que un comentario, que una mala mirada, que una falta de agradecimiento de sus líderes lo desmotiven al servicio. Pero yo vengo a decirte que si tú eres un creyente y tú creces en tu inteligencia espiritual, vas a servir, no importa las circunstancias y no importa lo que digan los hombres. Sigue creyendo y sigue sirviendo a Dios. Debemos de poder dar fruto para el Señor, llevando a cabo la tarea que Dios quiere que tengamos. No solamente pensar que estaremos con Cristo, no solamente pensar que serviremos al Señor, debemos también demostrar el amor de Dios y el servicio a Dios a los demás. Queremos bendecir y saludar a nuestros amigos y hermanos. Gracias por la fiel sintonía. Recuérdate, puedes compartir en tu muro el mensaje de hoy y vamos a dar la entrega de estos 2 preciosos premios, una Biblia, lenguaje actual, letra gigante y un libro para el matrimonio que se llama El Desafío del Amor. Es un bestseller según la revista El New York Times. Así que usted puede participar, solamente comparta en su muro el programa del día de hoy. Muchas bendiciones a Aida de Gramajo, a David Gómez, a Beto Pineda, a Samuel Cordero y a Ángel López. Amigos y hermanos, de verdad un privilegio que usted nos permita llegar hasta donde usted esté. No sé si usted nos ve en su teléfono, en su computadora, en su televisión, donde quiera que haya internet, usted va a recibir este mensaje todos los jueves a las 8 de la noche. Y también te esperamos en Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. 30 calle, 0-64, zona 12, Colonia El Carmen. Nuestros horarios de servicios los días sábados 6 de la tarde y el día domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos a aprender de la palabra de Dios, a compartir las buenas nuevas de Jesucristo y a poner en práctica lo que hoy recibimos y lo que cada servicio recibimos. Visita nuestra página de internet www.jesuspalabraypoder.org. Soy Jorge Mario Reyes, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa
Yo y mi casa, un programa para toda la familia.